Ha llegado hace ya más de un mes, pero ha venido para quedarse. Vamos, que aún no queda cuerda para un poquito más de rato. Porque estamos en invierno y lo vamos a celebrar con un poquito de retraso. Esa última estación del año, o la primera según se mire, que también tiene su hueco aquí en Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Eso sí, vais a permitirme que las ventanas estén un poquito cerradas. Eso sí, que entre el sol. Un programa más de Lloviendo Cine en el cual, efectivamente, teníamos que hacerlo. Teníamos que dedicarle el programa al invierno, a la última estación del año, o según se mire, ya decimos, la primera. Que el invierno tiene el honor de ser la única estación que se divide en dos. Con un poquito de retraso le dedicamos el programa. Pero es que entre unas cosas y otras nos hemos dejado este invierno, cinematográficamente hablando, para este mes de febrero. Y es que ya le habíamos dedicado el correspondiente programa a la primavera, al verano y al otoño. Y lo hicimos en la misma semana entrante. Quedaba el invierno, que como es la estación más fría, tampoco importa que nos hayamos retrasado. El frío como que se nota más. Estamos en febrero, en definitiva, todavía en pleno invierno. Que este año sí que estamos sintiendo, por fin estamos haciendo los rigores de esta estación del año. Y de paso comprobaremos si esta estación del año, si el invierno, es igualmente cinematográfico que sus antecesores, o según se mire, sus hermanos posteriores. Así pues, sacad las bufandas, tenéis orejeras, tenéis abrigos, tenéis guantes, porque quizá vayáis a tener que necesitarlos. No será pues porque no os hemos avisado. Comienza pues el programa especial dedicado al invierno y al cine. Ya está empezando a notarse por aquella rendija. Porque aparte de que teníamos esta pequeña deuda pendiente que cumplir en Lloviendo Cine con la estación del invierno, tenemos cierta curiosidad. Nos despierta el interés en conocer si el invierno es una estación tan cinematográfica como lo han sido algunas de sus hermanas. Ya vimos en su día que había unas estaciones más cinematográficas que otras. ¿A qué altura se situará el invierno? La estación del frío, de los paisajes nevados, que nos remite incluso hasta territorios inhóspitos. Estación, cinematográficamente hablando, que también se presta a juegos metafóricos, a simbolismos, porque anda que no hay películas que no han sabido sacar bastante juego a la estación, al invierno, a la nieve, a sus paisajes, a sus ambientes, a su clima, y eso se trasluce en todas esas películas, en sus historias, en sus tramas. El invierno se convierte en un personaje más. Porque decimos lo de siempre. Películas ambientadas en la primavera, en el verano, en el otoño o en el invierno, pues lo son todas. Lo que ocurre es que desde el punto de vista de Lloviendo Cine, el peso de esa estación, el peso del invierno en una película, tiene que ser importante. Tiene que tener relevancia. El invierno no simplemente pasaba por ahí. Si esa película transcurre en invierno, tiene que ser por algo, como también las que sucedían en verano, en primavera o en otoño. Y ya lo dijimos en su día, las películas que transcurrían en verano solo podían suceder en esa estación. ¿Podemos decir lo mismo de las películas que suceden en invierno? ¿Esas mismas historias tendrían el mismo calado si sucedieran en el estío?
porque al igual que el verano tiene sus condicionantes, el invierno también. Y es que siempre se ha considerado al invierno y al verano como el yin y el yang, como dos opuestos prácticamente irreconciliables. La ola de calor subsahariana contra la ola del frío polar. Sería lo mismo una película ambientada con abrigos, bufandas y orejeras, con ese mismo argumento, pero con chanclas y bañadores. Hombre, tendría que cambiar bastante la cosa. Vamos, que al guionista de turno le tocaba darle la vuelta a la historia. Ya hemos hablado del clima, de esos ambientes, de esa nieve, de ese color blanco con el que siempre se ha relacionado a la fría estación del invierno. El tono de estas historias no puede ser el mismo que una película ambientada con 40 grados a la sombra. El tono de esas historias no va a ser precisamente de mucha comedia, a excepción de las películas de Navidad. Y ya abrimos un inciso. Lo vais a permitir, porque películas de Navidad vais a ver pocas. Obviamente ocurren en invierno, pero si nos ponemos a hablar de ellas, si nos ponemos a hablar de las películas ambientadas en esos 15 días de Navidad, tenemos para dedicarle no uno, no dos, no tres, sino bastantes programas más al invierno en Lloviendo Cine. Porque pasa una cosa, lo difícil es que haya una sola película que se celebre durante la Navidad, pero que no tenga nada que ver con ella, que no sea navideña, que no tenga ni siquiera el consabido espíritu de esos 15 días. A verlas las habrá, pero de momento, quizá algún día, quizá vaya usted a saber si en el mes de julio celebremos un especial Navidades en el cine. No será en el programa de hoy. Y claro, hay tantas películas ambientadas, iba a decir en la Navidad, ambientadas en el invierno, que no van a venir todas. Van a venir, como decimos siempre, las que sean un poquito conocidas, por lo menos reconocidas para todos. Y si no lo son, van a venir a modo de reivindicación, que por cierto, nos hemos dado cuenta repasando las películas. Comedias, lo que se dice comedias, nos vamos a encontrar más bien poquitas. Es más, cuando aparezca una en el programa de hoy de Lloviendo Cine, hasta lo vamos a celebrar. Vamos, que se van a hacer notar. Porque el tono general de todas ellas, ya os digo, que no es que sea de mucho jolgorio. Y un último inciso. Todas las películas que van a venir a continuación tienen una característica en común, aparte de que están ambientadas en la estación del invierno. Poca hilación hay entre todas ellas. Son más variopintas que ellas solas. Porque hay películas, ya decimos, que se aprovechan de la estación del invierno y sobre todo de sus paisajes, en concreto de la nieve, auténtica marca registrada de esta estación del año. Si tú piensas en invierno, piensas en frío, en el color blanco y en la nieve. Y de ello se aprovechó, y de qué manera, don Charles Chaplin, para conformar esa auténtica obra maestra del cine que es La Quimera del Oro. ¿Hacia dónde se tiene que ir don Charles en busca de la quimera perdida? A territorios inhóspitos, a territorios nevados. Podríamos titular a esta película En el pecado va la penitencia. Como también se sirve no solo el director, sino los inquilinos del hotel de la película que viene a continuación en El Gran Hotel Budapest de Wes Anderson. Realmente al bueno de Wes Anderson le importa bien poco que sus protagonistas diriman sus historias debajo del mar con un sol de justicia o bajo los efectos del invierno más puro y duro en un peculiar hotel centroeuropeo. ¿Y qué decir de los inquilinos de la mercería de Mini en Los Odiosos 8? Don Quentin Tarantino dirigiendo la orquesta. El Wyoming más invernal jamás visto, no solo en un western, sino en la historia del cine, posibilita
que la película se desarrolle en un ambiente mucho más opresor, mucho más agobiante y mucho más amenazador. Otra cosa no. A Don Quentin esos detalles no se le pueden escapar. Recordemos que Don Quentin Tarantino, además de director, es el guionista de sus películas. Y si podemos decir eso de Los Odiosos 8, ¿cómo no vamos a poder hacerlo del Resplandor? El señor Kubrick era un Tarantino adelantado a su tiempo, suene esto como suene. Sería lo mismo si la familia de Jack Nicholson saliese de ese hotel alquilado en chanclas y en bañador. Sería lo mismo esa persecución al bueno de Scatman Crothers si la nieve no cubriese el suelo adyacente. Las penurias serían las mismas penurias si al bueno de Leonardo DiCaprio se le abandonara del mundanal ruido en un paisaje diferente al que le tiene preparado Alejandro González Iñárritu en El Renacido. Nos vamos a encontrar, por cierto, ya lo avanzamos, con más western que han tomado la nieve como elemento para sus películas. Y eso que no es un género que habitualmente se relacione con el invierno o con la nieve. También entendió que el invierno era la mejor época del año para ambientar su película Don Sam Mendes, cuando dirigió Camino a la Perdición, ese auténtico western moderno. Y si de ambientes nevados hablamos, prácticamente en el podio nos encontramos con otro western moderno, Fargo de los hermanos Coen. Vital, imprescindible el color blanco en todo momento de la película. No vamos a cometer ningún torpe spoiler, pero el color de la sangre tiene que contrastar a la perfección. Doña Frances McDormand, en su buen estado de esperanza, tiene que trasladarse hasta la escena de los hechos con unos cuantos centímetros de nieve. Si no, la cosa pues no tendría ninguna gracia. Vamos, que aunque los hermanos Coen hubiesen querido, Fargo se tenía que ambientar con la nieve de fondo. Cosas que tiene el irse hasta Dakota del Norte a rodar una película. Y ya lo hemos dicho, lo íbamos a celebrar. Película de comedia. En el programa de hoy de Lloviendo Cine se iba a hacer notar. Película Frozen. La película Disney de 2013 que trascendió a su estreno y con una repercusión mediática que ni los más viejos del lugar. Efectivamente, Frozen es una comedia, la primera y de las pocas comedias que van a venir al programa de hoy. El invierno se hizo eterno en esta película. ¿Escuchas? Lloviendo Cine. Y más películas que suceden en esos paisajes invernales, paisajes inhóspitos. La Cosa, John Carpenter, del año 1982, que puestos a ser un remake de la película del año 1951 y dirigida por Christian Nyby y Howard Hawks, no desmerecía en absoluto a esta última. Y también tiene lugar en territorios inhóspitos e invernales ese pastiche llamado Cold Mountain de Anthony Minghella, el finado ya, Anthony Minghella. Ya lo dice el título, montaña helada, ya no fría. Es que sale Renée Zellweger. Es que me ganó el Oscar por esta interpretación, pero no salimos del tema. Volvamos al invierno. También tienen su parte de nieve y de blanco invierno las diferentes versiones de Mujercitas de Louise May Alcott. La nieve como aislante de esa familia, de esa madre y de esas 4 hermanitas. ¿Con cuál? No de las 4 hermanitas, sino con cuál de las cada vez más abundantes versiones de la película te quedas. ¿Cukor o Gretika? ¿Prefieres a Saoirse o a Katharine Hepburn? Las comparaciones siempre odiosas.
en épocas actuales. Ocurren también en invierno Manchester by the Sea, de Kenneth Lonergan. Sí, la película que le dio ese Oscar a Casey Affleck. Todo hay que decirlo, un fenomenal actor. Película algo sobrevalorada, ambientada en el invierno. Atención, porque viene comedia. Atrapado en el tiempo. Y es cuestión de celebrarlo. Hace apenas unos días, la marmota Punxsutawney Phil predijo que todavía vamos a tener 6 semanas más de invierno, que prácticamente coincidirá con el fin de esta estación y la llegada de la primavera. Poco más hay que decir de Atrapado en el tiempo, más que ahora ya nadie le llama Atrapado en el tiempo, sino El Día de la Marmota, cosa que en el momento de su estreno nadie hizo. En primer lugar, por la maldita costumbre de cambiar algunos títulos que en el original son francamente bonitos. Y por otra parte porque muy poquitos conocían de esa costumbre norteamericana del Día de la Marmota. Tuvo que ser el cine, otra vez el cine, el que nos diera, no sé si una lección de historia, pero sí una lección de cultura general. Gracias, Harold Ramis. Y no es una comedia en sí, pero La Bella y la Bestia se sale un poquito de estas películas invernales que estamos trayendo al programa de hoy de Lloviendo Cine. La película de amor imposible, versiones también para dar y tomar, Jean Cocteau a la cabeza, Disney en tiempos modernos y Valerian Borosí para salirse del camino con la bestia. En todas esas versiones tenemos a Bella y tenemos a ese bestial príncipe jugando con bolas de nieve, aunque en el caso de Valerian Borosí. Vayamos a la siguiente película. Eduardo Manos Tijeras, minisección Echemos de comer aparte. Tim Burton en la dirección y Johnny Depp como protagonista. Una de las películas más bellas, por no decir la que más, del señor Burton. Esa escena, gracias señor Burton por su imaginación, del baile bajo la nieve artificial. Y ya que hemos abierto la veda, Sleepy Hollow, versión de Tim Burton, aunque ha habido otras y pareciera que solo existiera la del director norteamericano, con esa breve, muy breve musa que fue Christina Ricci de Mr. Burton. ¿Al lado de quién? Pues de Johnny Depp. Pero atención porque se avecina otra comedia. Pues sí, y no quedan muchas más. Comedia habemos en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Dos viejos gruñones. Ese revival protagonizado por Jack Lemmon y Walter Matthau, rememorando viejos tiempos y que no hacen más que tirarse los trastos a la cabeza por el amor de una mujer, por Anne Margaret. En la película hace muchísimo frío, tal vez por eso tenga que llegar la señora Margaret para calentar un poquito la cosa. Pero basta de musiquita, basta de comedia, porque lo que viene a continuación, comedia, no lo es. Ahora, eso sí, todas ellas son magníficas películas, como por ejemplo Don David Lean dirigiendo Doctor Zhivago. Hombre, ambientándose en el país en el que se ambienta, difícil es que no aparezca la nieve, que no aparezca el invierno, que no aparezcan las gélidas temperaturas. Una de entre las grandes superproducciones del señor Lean, más denostada, nos atreveríamos a decir. Que por cierto, de la estepa siberiana, nada de nada. Más bien, los paisajes nevados, entre otros de tierras sorianas. Y ya que estamos por aquellos lares, aunque ya hemos visto que en el caso de Doctor Zhivago, aquellos lares eran estos, vamos a hablar de dos películas que tienen que ver con aquellos lares, con los lares de la antigua Unión Soviética. Allí donde siempre parecía que existiesen esos rigores del invierno perpetuo.
La primera de esas dos películas se titula El espejo, de Andrei Tarkovsky, el sacralizado Tarkovsky que diría don Carlos Bollero. Realmente pareciera que no solo El espejo, sino que todas las películas de Andrei Tarkovsky sucediesen en invierno. La estación del invierno no puede presentarse de manera más gélida que en las películas del sacralizado Tarkovsky, que diera la impresión de que todos los títulos de sus películas remitiesen a la estación del invierno, remitiesen a la nieve, al frío, a esos lugares ciertamente inhóspitos, parajes grande, el responsable de las localizaciones que pareciera que solo conocían unos pocos. Y qué decir de los rigores del invierno en las diferentes versiones que de la batalla de Stalingrado se han realizado en el séptimo arte. Invierno de 1942, una de las batallas más cruentas, más sangrientas, si no la que más, de las que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí sí que el blanco de la nieve tenía que contrastar para tanta sangría para nada gratuita. Dicen que fue uno de los grandes errores de Napoleón y parece que también del señor del bigotito. Cuidado con el frente ruso que en invierno, como titula una de las versiones de la batalla de Stalingrado, es pura nieve ardiente. Y hemos apuntado cuando hemos hablado de Los Odiosos 8 y del Renacido que había más western que utilizaban la nieve y el invierno en sus películas, porque el western, claro, lo tenemos asociado a Monument Valley, al desierto más árido, a los salones y como mucho a las estampidas de búfalos, pero a la nieve no lo teníamos tan relacionado. Bueno, pues hay un puñadico de películas, de western que se sirven de la nieve y del invierno, primero para crear unos bellísimos parajes y luego para aumentar la tensión, para hacer más difícil si cabe que el protagonista pueda desplazarse bajo la nieve a lomos de su caballo. Y eso sucede en la película de Sidney Pollack, Las aventuras de Jeremiah Johnson, protagonizada por Robert Redford, de un argumento que podría recordar, salvando la distancia de años en el argumento, a la historia del Renacido, por cuanto aquí Robert Redford deserta de la guerra entre Estados Unidos y México y tiene que huir. Primero, ya decimos, a caballo, y luego, cuando las circunstancias lo impiden, hay que poner obstáculos al protagonista, con el coche de San Fernando. Ya sabéis, la mitad yendo a pie y la mitad andando. Y 5 años antes, en 1967, Tom Gries dirigió a Charlton Heston en Will Penny, llamada aquí, bonito título, El más valiente entre mil, otro western ambientado en pleno invierno. En ella, una mujer acompañada por su hijo actúa de ocupa en la cabaña de Charlton Heston. Un día vuelve a la misma y se encuentra pues con esta ocupa. ¿Qué va a hacer? ¿Echarla en mitad del frío y crudo invierno? Si lo hace, no tenemos película. Pues es momento de reivindicar también en el programa de hoy de Lloviendo Cine con El más valiente entre mil, una de las mejores interpretaciones, por cierto, de Charlton Heston. Y también vamos a reivindicar y a recomendar el siguiente western, El rastro de la pantera, desconocida película del oeste ambientada en pleno invierno y que dirigió en 1954 William Wellman y que protagonizó Robert Mitchum. Robert Mitchum rara avis, en pocas películas le hemos visto así, con poblada barba. ¿Y qué tiene que hacer el bueno de Robert Mitchum en esta película? Pues primero salvarse de esa pantera y luego intentar atraparla pues entre centímetros y más centímetros de nieve. Reivindicamos, insisto, esta película del señor Wellman y de Robert Mitchum. Y hay un cuarto western en el cual la nieve y el invierno hacen acto de aparición. La leyenda de la ciudad sin nombre. Preciosa película protagonizada por Lee Marvin y un post-Sergio Leone, Clint Eastwood. Claro, imaginad la escena. Hablábamos antes de la quimera del oro de Chaplin. Bueno, pues en esta película se repite la historia. Lee Marvin y Clint Eastwood se van en busca del dorado y quimérico metal desde Michigan hasta la lejana California. Tiempo hay a lo largo de la película para conocer los rigores de varias estaciones del año, entre ellas el invierno. Podríamos titularlo segunda parte
de En el pecado va la penitencia. ¿Y qué ocurre durante el invierno? Pues que aparte del Día de la Marmota, concretamente también en el mes de febrero, tiene lugar un día muy especial. Cupido ese día hace horas extra. Hombre, en el día de San Valentín no está ambientada la siguiente película, pero sí que es una de las reinas por antonomasia para los que ese día no tienen nada que celebrar. Porque esa película es Love Story, que ya decimos no sucede un 14 de febrero, pero sí que tiene al invierno y a la nieve como protagonistas. ¿Cómo no lo iba a tener? Y ahora llega el momento de no cometer ningún torpe spoiler. ¿Cómo no iba a aparecer el invierno en esta película? Es que no queremos cometer ningún spoiler. Porque aquí entra en juego el poder simbólico y metafórico del invierno. No lo queremos decir, pero el invierno en el cine siempre se ha relacionado, y también fuera del cine, como la etapa final de la vida, como algo que se acaba. Y no decimos más, está bastante claro con qué se relaciona el invierno con respecto a la vida de una persona. Esperemos haber salido airosos de cometer torpes spoilers. Y ahí lo dejamos con el 14 de febrero. No queremos que ocurra lo mismo que con la Navidad, porque de películas de San Valentín, hombre, un poquito menos que con la Navidad, pero es que más que películas tendríamos que hablar de telefilmes alemanes. Pero para compensar la cosa, se nos ocurre una película relacionada con San Valentín en la que realmente amor, si acaso amor por las armas. Porque esa película se llama La matanza del día de San Valentín, la que dirigió Roger Corman en el año 67, narrando los hechos que Al Capone a la cabeza sucedieron en cierto garaje de Chicago ese 14 de febrero de 1929. Y sí, para el avispado cinéfilo, mismos hechos que detonan el argumento de Con faldas y a lo loco de Billy Wilder. Bien mirado, no se puede quejar ni uno ni otro. De esta forma, conoces a Marilyn Monroe y por otro lado, te das cuenta de que en el fondo nadie es perfecto. Y volvemos con el poder metafórico y simbólico del invierno. En ese sentido se encuentra también la película de Mike Leigh, Another Year. Fenomenal película de Mike Leigh. Pocas veces habrá fallado este director. ¿Cuándo lo ha hecho? Bueno, pues en esta pequeña maravilla costumbrista, de nuevo, de Mike Leigh, se narran las vicisitudes de un grupo de amigos en la ya última etapa de su vida. Y muy hábilmente también, Mike Leigh divide la película en 4 segmentos, los correspondientes a la primavera, al verano, al otoño y al invierno. Una especie de planteamiento, nudo y desenlace con cuarto acto, el del invierno. No queremos cometer ningún torpe spoiler, pero volvemos al poder metafórico y simbólico de la cruda estación invernal. Y hemos hablado de películas ambientadas en la última estación del año, pero también tenemos que hablar de aquellas películas que contienen la palabra invierno en el título. Casualidades de la vida, y para regocijo nuestro. Son todas unas magníficas películas. Si es que ya además los mismos títulos te hacen entrar un frío en el cuerpo que te adelanta de qué va a ir la jugada. El tono de comedia, las mismas repetimos, brilla por su ausencia, como por ejemplo en El león en invierno, película dirigida por Anthony Harvey en el año 1968 y con un reparto estelar: Katharine Hepburn, Peter O'Toole, Anthony Hopkins y Timothy Dalton. Sí, un jovencito Timothy Dalton que con el tiempo se convertiría en 007. Bueno, pues en El león en invierno asistimos a las tribulaciones de la monarquía inglesa en las navidades
de 1183. Casi da vértigo pensar. Una película ambientada en 1183, en el año 1968. Dicho así, nos puede sonar un poquito a chino. Pero si decimos que los hijos de los dos reyes de Inglaterra, Enrique II y Leonor de Aquitania, son Juan Sin Tierra y Ricardo Corazón de León, ahí ya la cosa cambia. Nos estamos encontrando con el comienzo de toda una época dorada del cine, no solo de la historia de Inglaterra, con la leyenda de Ivanhoe, con las cruzadas y con las aventuras de Robin Hood. Con la tontería ya nos situamos un poquito más. Casi ya dan más ganas de ver El León en Invierno. Y damos un salto en el tiempo con la película Winter's Bone, la película que dio a conocer antes de la saga de los Juegos del Hambre a Jennifer Lawrence, año 2010. En ella la señorita Lawrence hace de una chica de 17 años que tiene que acarrear con toda una familia, padre ausente y madre enferma, en los perdidos parajes de los Montes Nevados de Missouri. Película que ya reivindicamos y recomendamos en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Que no nos acordamos, pero Jennifer Lawrence fue nominada al Oscar a la mejor actriz por esta película. Más películas con la palabra invierno en sus títulos. Winter Sleep. Tampoco se va a tratar de una comedia. ¿Qué creéis? ¿Que va a ser una comedia y más durando 3 horas y media? Una película titulada El sueño de invierno. Bueno, pues también evidentemente es un drama, un dramón para variar. Y después de todo lo que estamos diciendo, magnífica película turca de Nuri Bilge Ceylan, ganadora de la Palma de Oro de Cannes del año 2014. Excelente muestra de cómo puede ser el otro cine, el cine alejado del estreno en salas. Solo se estrenan películas de 3 horas y media si la película está firmada por un gran nombre o si el efecto especial eclipsa a los personajes de carne y hueso. La reivindicación y la recomendación con esta película, Winter Sleep, se queda corta. Y un habitual de las películas ambientadas en las estaciones del año es Don Eric Romer, película de la saga Cuentos de las 4 estaciones. Teníamos el cuento de primavera, teníamos el cuento de verano, el de otoño y toca el cuento de invierno, año 1992, que tampoco sigue un orden cronológico a la hora de realizar estos cuentos. El primero fue el de primavera, año 90, pero el segundo no fue el de verano, fue este de invierno. Luego vinieron año 96, verano, año 98, otoño. 9 meses después de cierto encuentro con un señor, las consecuencias se hacen notar en ese invierno. Repetimos, 9 meses después. Película británica, El invitado de invierno. Primera película como director del actor, desgraciadamente fallecido, Alan Rickman, magnífico actor. Y a tenor de lo visto por El invitado de invierno, buen director. 4 historias independientes, aunque interrelacionadas entre ellas, valga un poquito la contradicción, de 4 diferentes etapas de la vida. Una de esas historias está protagonizada por una madre y una hija, los personajes de Emma Thompson y de Phillida Lowe. Si estáis viendo la película y veis cierta similitud entre una y otra actriz, hay una explicación más que lógica. No solo son madre e hija en la ficción, sino que también son madre e hija en la vida real. Phillida Lowe es la mamá de Emma Thompson. De nuevo una película francesa, Un corazón en invierno, año 1992. Claude Sautet dirige una de sus mejores películas, que ya tardamos en reivindicar y en recomendar en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Drama romántico a la francesa, protagonizado por Daniel Auteuil, Emmanuel Béard y André Dussolier. Si tienes un guión mínimamente a la altura, el resultado es una gran película. Y cómo iba a faltar un inquilino perpetuo, al igual que Eric Romer, de las películas basadas en las estaciones del año. Don Kinky Duke y su ya mítica primavera, verano, otoño, invierno y primavera. ¿Y por qué no hay una quinta estación? Bueno, podría ser esa de nuevo primavera. De nuevo
ese poder evocador del invierno, el nacimiento, el crecimiento, la madurez y la última etapa de la vida. A un director meramente visual se le iba a escapar a ambientar esta película en el mismo paisaje en 4 diferentes estaciones del año. Y ya que estamos hablando de películas con el invierno en sus títulos, también metafóricamente hablando, pues vamos a hacerlo de esas películas españolas que también contienen la última estación del año en sus títulos. Se avecinan dramas. Claro, porque hablamos de España. Pareciera que como somos un país de sol, un país eminentemente turístico y de Mediterráneo, no pudiera haber películas ambientadas en la estación del invierno. Pues las hay. ¿Y qué ocurre si agitamos en la coctelera un país como España y los meses del invierno? Pues ya decimos, no puede salir una comedia. Aunque ya hemos visto, no somos en este caso rara avis en el mundo del cine. Porque un dramón es la película El largo invierno, año 1992. Dirige Jaime Camino, 16 años después de la que vendría a ser primera parte de esta película, Las largas vacaciones del 36, también dirigida por el propio Camino. Se trata del último invierno de la Guerra Civil Española, el invierno de finales del 38, principios del 39. Como curiosidad, en su reparto nos encontramos a gente tan variopinta como Vittorio Gassman, Elizabeth Hurley, Jean Roquefort, Adolfo Marseillac, Teresa Gimpera, Judith Masco, José Luis López Vázquez o José Luis de Vilallonga. Amén del todo cine catalán. Ahí queda eso, aunque solo sea por ver ese reparto, merecería la pena El largo invierno. Y en 1991, José Antonio Zorrilla dirigió la fallida película El invierno en Lisboa, película española con tintes de cine negro que por aquella época tampoco es que se hiciera demasiado y con reparto internacional. El hijo del director francés Roger Badem, Christian Badem, es el protagonista y comparte elenco con Eusebio Poncela y el trompetista de jazz Dizzy Gillespie. Fueron razones más que sobradas para ver la película. Los resultados más que fallidos de esta adaptación de la novela de Antonio Muñoz Molina. Y si hablamos de Eusebio Poncela, de oca a oca. Película Diario de invierno. Francisco Regueiro dirigiendo a Eusebio Poncela y a Fernando Rey en esta película del año 1988. Cine negro teñido de tintes costumbristas. Muy a lo Paco Regueiro, un director que de entre los grandes nombres puede que sea uno de los que pasen más desapercibidos. Convendría revisionar, si no redescubrir, la obra del realizador vallisoletano. Y si hablábamos de Jaime Camino dirigió en el año 1969 Un invierno en Mallorca, en la cual se narra la relación entre la escritora George Sand y el compositor Frédéric Chopin en la isla Balear, que pareciera una película romántica ambientada en los tiempos actuales. Y Juan Antonio Bardem dirigió una película política. No contiene el invierno en su título, pero sí que se desarrolla durante esta estación. 7 días de enero del año 1979. La película narra los hechos acaecidos 2 años antes, casi unos meses antes, en concreto el 24 de enero de 1977. ¿Y cuáles fueron esos hechos? Pues los que desgraciadamente tuvieron lugar en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha, en la cual 4 de estos letrados murieron abatidos por las balas de un grupo de extrema derecha. Eran los tiempos de una transición bastante primitiva. También, desgraciadamente, nunca mejor dicho. Pues ahí estaba don Juan Antonio Bardem
Suponemos que tampoco fue muy cómodo dirigir esta película en aquellos tiempos, dando fe del asunto. Y vamos con la última remesa del programa de hoy de Lloviendo Cine, de las películas ambientadas durante la estación del invierno. Y ya quedasteis avisados. A fe que estas películas van a ser dispares. ¿O es que acaso ya habíamos olvidado? ¿No caemos en que gran parte del entrenamiento de Sylvester Stallone en Rocky sucede con la nieve cayendo como si no hubiese otro día sobre la ciudad de Filadelfia? ¿Acaso queda más nieve por caer cuando Stallone alcanza la cima de las escaleras del Museo de Arte de esta ciudad norteamericana? Pues ya lo decimos nosotros. La respuesta es negativa. ¿A que no recordabas que en esa escena nevaba copiosamente? A mí también me pasaba. El secreto de la pirámide, película que ya hemos reivindicado en alguna que otra ocasión en el pasado de Lloviendo Cine. La película dirigida por Barry Levinson, papá Spielberg estaba por ahí produciendo, narra los inicios de Sherlock Holmes, del joven Sherlock Holmes, que así reza el título original de la película, Young Sherlock Holmes, en los mundos de la investigación criminal, y lo hará junto a su nuevo amigo, el futuro Dr. Watson. Y qué mejor época que la invernal para curtir al joven Holmes. Que por cierto, aquí nace también el personaje del émulo de Moriarty. Preciosa escena para terminar la película en plenos títulos de crédito finales, con ese paisaje nevado. Hay que quedarse hasta el final. Película ni un pelo de tonto. A su manera, comedia. Se hacía de rogar la siguiente comedia en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Pues ya no habrá más. Es la última. Robert Benton dirigiendo en el año 1994 a Don Paul Newman, a doña Melanie Griffith y a don Bruce Willis. Nos encontramos en pleno estado de Nueva York. En Nueva York, cuando nieva, lo hace a conciencia. Oye, pues han pasado años de esta película. Sería cuestión de revisarla. ¿Y por qué ambientar la película en invierno? ¿Cómo no hacerlo teniendo a don Paul Newman en la cumbre de su actuación tardía? Que ojo, solo tenía 69 años. O sea, que pareciera que Paul Newman en esta película tuviese más cosas a hacer de un personaje que se ha anclado en sus años mozos. ¿Y qué le ocurre a Bambi? Sí, al Bambi de toda la vida. Al cervatillo Bambi. Al cervatillo por antonomasia de la historia del cine, no solo de animación. ¿En qué parajes se las hacen pasar más que canutas al pobrecito Bambi después de la muerte de su madre? Tenemos que poner obstáculos a los protagonistas, aunque sean animalicos. Pongámoselos. Hemos dicho en alguna ocasión que Bambi es una de las mejores películas de dibujos animados, que se decía antes, de toda la saga Disney. Que ojo, pareciera posterior. Es una película del año 1942, aunque era ya el quinto largometraje de animación del señor Walt Disney. Y bueno, llamar comedia a la siguiente película de Don Jim Jarmusch es un poco osadía, porque el propio Jarmusch se ha inventado su propio género, que no es ni de uno ni de otro. La película del año 1984 a la cual nos estamos refiriendo se llama Extraños en el Paraíso. Aquí no ponemos el tachán. Era tan solo su segunda película y durante buena parte de su metraje vemos a sus protagonistas encabezados por el multiartista John Lurie vagando de aquí para allá prácticamente sin ningún tipo de rumbo. Los paisajes invernales de la nevada Cleveland son el trasfondo que se encontrarán todos estos personajes típicamente jarmuscianos. Y también hay nieve en la segunda película de la saga de La Profecía,
La maldición de Damian, la profecía 2. Hombre, a este chico, a este pequeño anticristo, no le puede ir mejor otra estación del año. Sus planes para apoderarse del mundo son tan fríos como la temperatura predominante a lo largo de la película. Y vamos a reivindicar una película de Nicolas Cage. Sí. Así como quien no quiere la cosa, aparece Nicolas Cage en el programa de hoy de Lloviendo Cine. El hombre del tiempo, película dirigida entre medias de Piratas del Caribe por Gore Verbinski, año 2005. Y más que comedia, podría ser una tragicomedia de los avatares que le suceden efectivamente a un hombre que predice el tiempo en la televisión norteamericana. Al chico le trasladan para que dé el tiempo, ya no de Chicago, sino de Nueva York, y los vaivenes que protagonizará a partir de ese momento en su vida. Ríete tú de la inestabilidad del tiempo de una estación que cuando quiere, como es la del invierno, da más de un giro imprevisto. Reivindicamos y recomendamos la visión del hombre del tiempo. Y vamos a finalizar este repaso que le estamos dando a las películas de invierno con dos grandes historias. La primera, La cinta blanca. Dirige el coro y la orquesta don Michael Haneke. Año ya 2009, que ese año ganó el Oscar a la mejor película internacional El secreto de sus ojos, que el servidor sigue pensando que tenía que haberlo ganado La cinta blanca. Cierro el inciso, el paréntesis y la mera opinión personal. Nunca un blanco y negro, sobre todo en las épocas actuales, fue utilizado de una manera más convincente, más pertinente y más arrolladora. Si a eso le añadimos los rigores del invierno, pues dan como resultado el clima perfecto para una película Michael Haneke. Y la segunda gran película que cierra el programa de hoy se llama Las Inocentes, película francesa dirigida por Anne Fontaine en el año 2016. No queremos cometer ningún torpe spoiler. Tenéis que ver la película. Un convento, la nieve y el invierno, rodeando al convento a partes iguales con el misterio de lo que ocurre intramuros. Solo digo, veremos las consecuencias de ciertos acontecimientos habidos 9 meses antes en ese convento. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el cual hemos dado un repaso a todas esas películas ambientadas durante la estación invernal, durante los meses del invierno. Tocaba rendir tributo al invierno, tocaba rendir tributo a todas esas películas en las cuales el frío, la nieve y el color blanco se apoderaban de las pantallas. La ventaja es que nos hemos puesto hasta las orejeras. Y ya lo hemos visto. El tono de las películas no daba para mucha comedia, pero la media de todas ellas ha sido, francamente, espectacular. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene. Que por cierto, cumplimos 2 añicos. Ahí lo dejo. Hasta entonces, no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano, ya sea en invierno, en primavera, en otoño o en verano. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine, par 10.
さようなら。